En el año 2025, un punto tenue apareció en los registros del sistema Atlas, el conjunto de telescopios diseñados para anticipar impactos de asteroides. Al principio, no había nada fuera de lo común. Un nuevo objeto, débil, lejano, apenas perceptible entre el ruido del fondo. Pero bastaron unos pocos días de observación para que los astrónomos notaran algo extraño. La órbita no encajaba. La trayectoria, al proyectarse hacia atrás, no cruzaba ningún plano del sistema solar. Su velocidad era demasiado alta para pertenecer al Sol. Aquel punto, sin brillo aparente, no orbitaba nada de lo que conocemos. Así nació su designación, 3I Atlas, el tercer visitante interestelar detectado por la humanidad, y quizás el más enigmático de todos, porque, a diferencia de los cometas comunes, su movimiento no obedece a la gravitación solar. Entra, atraviesa y se aleja para siempre. Viene de ninguna parte y va hacia ninguna parte. Un viajero sin hogar. Durante siglos, el cielo fue visto como un espacio cerrado, dominado por la gravedad del Sol. Todo lo que se movía en su interior, planetas, asteroides, cometas, formaba parte de una gran familia cósmica. Hasta que, en los últimos años, esa visión comenzó a fracturarse. Primero llegó Oumuamua en 2017, un objeto con forma alargada y brillo variable. Luego, en 2019, el cometa Dubh-Ino-Borisov, rico en hielo y polvo, confirmó la existencia de visitantes interestelares. Y ahora, 3I Atlas, un nuevo mensajero de regiones desconocidas. El descubrimiento plantea una pregunta inevitable. ¿De dónde vienen estos cuerpos? ¿Qué los expulsó de sus sistemas de origen? ¿Y cuánto tiempo han estado vagando por la galaxia antes de cruzarse con nosotros? La primera respuesta es técnica, casi matemática. La velocidad hiperbólica de 3I Atlas, cercana a 60 kilómetros por segundo, demuestra que no está ligado al Sol. Su trayectoria lo convierte en un visitante temporal. Se aproxima, roza la órbita de Júpiter y continuará su viaje hacia el exterior del sistema solar sin volver jamás. Pero lo más inquietante no es su paso, sino su procedencia. Al retroceder su órbita, los cálculos indican que proviene del sector de la constelación de Sagitario, aunque esa dirección, en términos galácticos, apenas sugiere un rumbo. En una escala de millones de años, incluso pequeñas perturbaciones gravitacionales alteran cualquier línea recta. Así que, en realidad, no sabemos de qué estrella proviene, solo que viene de muy lejos. Esa incertidumbre transforma el dato en algo más profundo. Cada objeto como este es un fragmento desprendido de otro mundo, tal vez un resto de la formación de un sistema planetario, quizás una roca expulsada por la gravedad de un gigante gaseoso, o el residuo de un cataclismo ocurrido cuando su estrella aún era joven. Sea cual sea la causa, el resultado es el mismo: una partícula de materia arrojada al vacío galáctico que viaja por eones hasta que, por pura casualidad, cruza el camino de otra civilización que mira el cielo. Antes de explorar cómo es esto posible, vale la pena detenerse un momento. En este canal, cada semana se investiga el universo con una mirada serena y racional. Si este tipo de preguntas te apasiona, te invitamos a acompañar este viaje suscribiéndote y dejando en los comentarios desde qué parte del mundo observas el cosmos. Tu participación ayuda a que más personas descubran la ciencia desde otra perspectiva, una que combina conocimiento y asombro. Ahora sí, retomemos el hilo. El caso de 3I Atlas representa un punto de inflexión. Por primera vez, la humanidad comienza a detectar los restos de otros sistemas estelares en tránsito por nuestra vecindad.
Cada uno de ellos es una cápsula del tiempo, un mensaje mineral que atraviesa el espacio interestelar, y su existencia nos obliga a reconsiderar una idea fundamental. El universo no está compuesto por islas separadas, sino por un océano dinámico donde la materia viaja sin frontera. Lo que alguna vez fue parte de un sol distante, hoy se encuentra bajo la mirada de nuestros telescopios. Este documental explorará ese origen remoto, analizará las fuerzas que pueden expulsar un cuerpo de su estrella madre, las regiones galácticas donde podrían haberse formado estos objetos, y lo que su paso nos revela sobre la historia misma de la Vía Láctea. Al final, quizá comprendamos que 3I Atlas no es solo un visitante extraño, sino un recordatorio silencioso de que todo en el cosmos, incluido nosotros, es el resultado de un viaje que comenzó mucho antes de que existiera la Tierra. Cuando los primeros datos orbitales de 3I Atlas fueron procesados, la comunidad científica comprendió algo desconcertante. La curva que describía su trayecto no era una elipse, como la de los planetas o los cometas del sistema solar. Era una hipérbola, una trayectoria abierta, imposible de cerrar bajo la influencia del Sol. En otras palabras, 3I Atlas no regresa, solo pasa una vez. Los cálculos iniciales indicaron una excentricidad superior a 1,2, una medida que confirma su naturaleza interestelar. En términos simples, esto significa que su energía total, la suma del movimiento y la gravedad, es positiva. Los astrónomos determinaron además que su velocidad en el infinito, es decir, la que conservaría al escapar por completo del campo solar, ronda los 58 kilómetros por segundo. Una cifra enorme, tan alta que ninguna interacción con los planetas conocidos podría haberla generado dentro del sistema solar. Eso deja una sola posibilidad. El objeto llegó desde el exterior, arrastrando consigo la memoria dinámica de otro sistema estelar. El proyecto Atlas, cuyo nombre completo es Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, había sido diseñado para detectar cuerpos que pudieran representar peligro para la Tierra. Pero su red de telescopios también resultó ser una herramienta ideal para descubrir lo inesperado. En una noche de julio de 2025, uno de sus instrumentos en Chile registró un punto que se movía con una aceleración anómala respecto al fondo estelar. El hallazgo fue verificado por observatorios en Hawái y Sudáfrica. Pronto se confirmó que la trayectoria no podía ajustarse a ningún modelo de cometa local. Así comenzó la historia de este visitante. A medida que los observatorios del hemisferio sur siguieron su desplazamiento, se comprobó que 3I Atlas se aproximaba al Sol desde la dirección de Sagitario, una región densamente poblada de estrellas, cerca del centro galáctico. Esa procedencia no implica un origen puntual. Demasiados cuerpos y fuerzas intervienen en el viaje interestelar, pero ofrece una pista del rumbo general. El objeto se mueve en sentido casi contrario al de la rotación galáctica, lo que sugiere una antigüedad considerable. En el lenguaje de la mecánica celeste, su inclinación orbital es de unos 46 grados respecto a la eclíptica. Eso significa que no comparte el plano en que orbitan los planetas. Su trayectoria corta el sistema solar desde el sur, atraviesa la vecindad de Júpiter y sale hacia el norte, en dirección a la constelación de Hércules. Un cruce fugaz que durará apenas unos meses en escala humana, pero que representa un instante dentro de su recorrido de millones de años. Mientras se acercaba, las observaciones espectroscópicas comenzaron a revelar su composición. A diferencia de Oumuamua, que no mostró actividad cometaria visible, 3I Atlas exhibió una coma tenue, una envoltura de gas y polvo. Esa característica permitió clasificarlo como cometa interestelar, un fragmento de hielo y roca que libera material al calentarse. Sin embargo,
La cantidad de vapor detectada fue inusualmente baja, lo que sugiere una superficie envejecida, posiblemente recubierta por una capa de material refractario que impide la sublimación del hielo interno. En otras palabras, es un cometa que lleva tanto tiempo viajando por el vacío que su piel se ha endurecido. El frío del espacio interestelar ha sellado sus grietas, y solo una fracción mínima de su interior responde al calor solar. Los astrónomos estiman que su tamaño podría oscilar entre cientos de metros y algunos kilómetros, aunque la incertidumbre sigue siendo grande. Su brillo varía lentamente, sin estallidos ni colas visibles a simple vista. Y sin embargo, cada pequeño cambio en su luminosidad es seguido con atención, porque en esos destellos se oculta información sobre su historia. Las simulaciones numéricas muestran que su paso por el sistema solar es tan rápido que ninguna interacción significativa con los planetas alterará su destino. Ni siquiera la gravedad de Júpiter, capaz de capturar asteroides, logra modificar su curso más allá de una ligera desviación. En unos pocos años, 3 Stories y Atlas volverá a perderse en la oscuridad, siguiendo su línea hiperbólica hacia el exterior, rumbo a otra región del espacio interestelar. Esa trayectoria única convierte a este objeto en un testigo de procesos que ocurren fuera de nuestro alcance. Tal vez se formó alrededor de una estrella que ya no existe. Tal vez fue expulsado por una colisión planetaria. O quizá proviene de un sistema binario donde la gravedad inestable lo arrojó al vacío. Cualquiera de esos escenarios es plausible y todos tienen algo en común: un origen violento que transformó un cuerpo estable en un errante. El análisis orbital revela otro detalle interesante. El vector de velocidad de 3I Atlas, su dirección y magnitud, se asemeja al de las estrellas del disco grueso de la Vía Láctea, una población antigua que se mueve con trayectorias más inclinadas y dispersas que las del disco delgado. Esto sugiere que podría haberse formado en una región diferente a la del Sol, quizás hace más de 7.000 millones de años. Sin embargo, esas conclusiones son estadísticas, no certezas. Los márgenes de error son grandes, y cualquier encuentro estelar a lo largo del camino puede haber modificado su velocidad actual. Aún así, el dato es fascinante. Si esas estimaciones son correctas, 3I Atlas habría comenzado su viaje antes de que la Tierra existiera. Durante todo ese tiempo, ha orbitado silenciosamente el centro de la galaxia, sin pertenecer a ninguna estrella, sin rumbo fijo, hasta ahora. Ese instante en que su trayectoria cruza la nuestra es irrepetible, un cruce entre dos historias, la de un fragmento milenario expulsado de su hogar y la de una civilización que acaba de aprender a mirar el cielo con precisión suficiente para notarlo. En la calma aparente de un sistema estelar, todo parece estable. Los planetas giran, los cometas trazan arcos helados, y las órbitas se repiten durante miles de millones de años. Pero esa armonía es frágil. Basta una pequeña perturbación, una colisión, un cambio gravitacional, una estrella cercana, para que la estabilidad se rompa. El espacio interestelar está lleno de esos desterrados. Cada uno fue alguna vez parte de un sistema solar, y en algún momento algo los expulsó. 3. Y Atlas es uno de ellos. Para entender cómo ocurre, es necesario observar las fuerzas que gobiernan la dinámica orbital. En el corazón de todo sistema, la gravedad mantiene un equilibrio. Cada cuerpo se mueve con una velocidad justa para no caer ni escapar. Si un objeto recibe un impulso adicional, una colisión o una transferencia gravitacional, puede superar la velocidad de escape de su estrella madre. Cuando eso sucede, deja de pertenecer a ese sistema y se convierte en un viajero interestelar.
Los mecanismos más comunes son tres. 1. El empuje de los gigantes. En los sistemas planetarios donde existen gigantes gaseosos, como Júpiter o Saturno, la gravedad de esos cuerpos actúa como un catapulta natural. Un cometa que se acerque demasiado puede recibir un impulso gravitacional y salir disparado. Este proceso se conoce como asistencia gravitacional o gravitational slingshot. En la Tierra se utiliza deliberadamente con las sondas espaciales, pero en la naturaleza ocurre de forma espontánea. Cuando un cuerpo pequeño pasa cerca de un planeta masivo, su velocidad y su dirección cambian de manera abrupta. Si la trayectoria coincide con la rotación del planeta, la energía del encuentro se transfiere al objeto. En casos extremos, esa energía puede ser suficiente para liberarlo por completo de su estrella. Así, una simple aproximación puede transformar una órbita cerrada en una hipérbola abierta. Este proceso podría haber expulsado a 3I Atlas de su sistema original hace miles de millones de años. Bastó una sola danza con un gigante gaseoso para romper su lazo gravitacional. A partir de ese instante, su destino quedó sellado: vagar sin rumbo por la galaxia. 2. Los sistemas múltiples. Otra vía de escape surge cuando una estrella no está sola. Muchos sistemas estelares son dobles o triples. En ellos, las fuerzas gravitacionales interactúan de manera compleja, generando zonas inestables donde los planetas y cometas pueden ser expulsados con facilidad. Si una de las estrellas del sistema se mueve o cambia su órbita, los cuerpos menores pueden recibir un impulso que los proyecte hacia el vacío. Los estudios dinámicos muestran que los sistemas binarios son auténticas fábricas de viajeros interestelares. Cada vez que una de las estrellas se acerca demasiado a la otra, miles de objetos pueden ser arrojados hacia afuera. La probabilidad de expulsión aumenta si hay un planeta masivo orbitando una de ellas. Algunos modelos sugieren que la mayoría de los cuerpos como Oumuamua, Borisov o 3I Atlas provienen de entornos así, regiones turbulentas donde las fuerzas se combinan de forma caótica hasta lanzar material hacia la nada. Lo interesante es que esos mecanismos son universales. No dependen del tipo de estrella, ni de su edad, ni de su metalicidad. Ocurren en todos los lugares donde la gravedad convive con el movimiento. 3. La destrucción y el renacimiento. Existe un tercer escenario, menos frecuente pero igual de revelador. Cuando una estrella envejece, pierde masa y altera la estructura de su sistema. Los planetas exteriores, que antes orbitaban de forma estable, pueden quedar demasiado lejos y escapar. Otras veces, una explosión estelar, una supernova o un colapso parcial expulsan fragmentos de material hacia el medio interestelar. De esos eventos surgen tanto polvo como cuerpos más grandes, restos sólidos que conservan la firma química del sistema del que proceden. Si 3I Atlas fuera uno de esos fragmentos, su composición podría ofrecer pistas sobre la evolución de su estrella madre. Las observaciones iniciales muestran una mezcla de hielo y compuestos refractarios compatible con regiones frías de formación planetaria. Eso sugiere que se originó lejos de una estrella, quizá en las zonas externas de un disco protoplanetario. Cuando algo perturbó aquel disco, los bloques más pequeños fueron lanzados hacia el exterior y algunos alcanzaron la velocidad suficiente para salir del sistema. Uno de ellos, después de miles de millones de años, terminó cruzando el nuestro. Cada uno de estos mecanismos representa una forma diferente de pérdida, pero todos comparten un mismo resultado: la creación de un cuerpo libre, sin anclaje, destinado a vagar por la galaxia. En cierto modo, los viajeros interestelares son el testimonio físico de la inestabilidad cósmica. El universo no es un reloj perfecto, es un escenario dinámico,
donde el orden y el caos coexisten. Cada planeta, cada cometa, cada grano de polvo es un equilibrio temporal entre fuerzas inmensas. Nada permanece para siempre. Desde la perspectiva humana, esos tiempos resultan inconcebibles. El viaje de 3I Atlas puede haber comenzado antes de que el Sol naciera. Durante miles de millones de años, ha cruzado regiones densas y vacíos inmensos, ha sentido la atracción de estrellas lejanas y ha resistido colisiones con nubes de gas. Su superficie ha sido esculpida por radiación cósmica y por impactos microscópicos de polvo interestelar. Cada rasgo que hoy observamos es la huella de un trayecto sin destino. Comprender cómo un cuerpo escapa de su estrella madre no solo explica su movimiento, revela también algo sobre la naturaleza de la galaxia misma. Los sistemas no son cerrados, intercambian materia de manera constante. Un cometa expulsado de una estrella puede, millones de años después, atravesar otra. De ese modo, la Vía Láctea funciona como un laboratorio compartido, donde cada fragmento puede recorrer distancias inconmensurables. Esa circulación silenciosa conecta regiones que jamás se verán. La materia no conoce fronteras, solo cambia de escala y de destino. 3. Y Atlas es parte de ese flujo, un testimonio de que la galaxia es más un proceso que un lugar. En los próximos minutos, el documental se adentrará en esa idea del tiempo profundo. Explorará cómo la edad probable de 3I Atlas y su lenta deriva a través de la Vía Láctea puede contarnos algo sobre el pasado remoto del universo, porque cada viajero interestelar, más que un objeto, es una historia en movimiento, un eco de la materia que nunca deja de transformarse. El tiempo, en el contexto cósmico, no es una línea, es una inmensidad que se expande y se pliega sobre sí misma. Cuando se habla de 3I Atlas, hablar del tiempo equivale a intentar comprender la escala misma de la historia galáctica. Los cálculos basados en su velocidad y en su trayectoria indican que este objeto podría haber nacido hace más de 7.000 millones de años. Eso significa que su origen se remonta a una época anterior al nacimiento del Sol, cuando aún no existían la Tierra, ni los planetas, ni siquiera el polvo que los formaría. 3. Y Atlas ya viajaba por la galaxia, un fragmento de un sistema estelar que quizás ya se extinguió. Los astrónomos han comparado su movimiento con el de las estrellas del disco grueso de la Vía Láctea. Esa región galáctica contiene cuerpos antiguos, con órbitas más inclinadas y velocidades más dispersas que las del disco delgado, donde se encuentra nuestro sistema solar. Los objetos del disco grueso se formaron durante los primeros tiempos de la galaxia, cuando las colisiones entre nubes de gas eran frecuentes y la estructura galáctica aún estaba en consolidación. Si 3I Atlas pertenece a esa población, entonces es un testigo directo del pasado primitivo de la Vía Láctea. En ese contexto, el concepto de antigüedad deja de ser una cifra y se convierte en una idea. Un objeto como este no solo ha sobrevivido al paso del tiempo, ha atravesado distintas eras galácticas, ha visto nacer y morir estrellas, expandirse brazos espirales y cambiar la densidad del medio interestelar. Cada micra de su superficie conserva la memoria de esas transformaciones. La radiación cósmica ha alterado sus compuestos, creando una pátina oscura, un registro químico de su exposición milenaria. Algunos investigadores comparan su edad relativa con la del propio disco galáctico, que se estima entre 8 y 10.000 millones de años. Eso implica que 3I Atlas pudo haberse formado cuando la Vía Láctea aún era joven, quizás en una época en que el Sol no era más que una posibilidad remota, cuando la materia que hoy compone nuestro sistema se hallaba dispersa en nubes de gas.
El estudio del tiempo en estos objetos no depende de dataciones radiactivas, como ocurre con las rocas terrestres, sino de análisis dinámicos y estadísticos. A partir de su velocidad y dirección, los astrónomos infieren la población estelar a la que pertenece. De esa comparación surgen estimaciones como esta. Si su movimiento coincide con el de las estrellas más antiguas del disco grueso, su edad puede situarse entre 7 y 14 mil millones de años, con un margen de incertidumbre de alrededor del 30%. Es una cifra enorme, difícil de asimilar. Pensar en esa escala temporal requiere un cambio de perspectiva. Mientras una civilización humana apenas ocupa unos pocos miles de años de historia y la vida compleja en la Tierra menos de 1.000 millones, 3I Atlas ha existido durante casi todo el tiempo que el universo ha permitido la formación de estrellas como el Sol. Ha viajado durante lapsos equivalentes a la edad de galaxias enteras. Esa duración convierte al objeto en algo más que un fragmento errante. Lo transforma en un relicario de la materia primordial, la misma sustancia que, en otras regiones del cosmos, dio origen a soles, planetas y formas de vida. En su interior aún podrían conservarse proporciones químicas distintas a las del sistema solar, huellas de un entorno más antiguo, quizá más pobre en metales, y dominado por el hidrógeno y el helio primordiales. Observar a 3I Atlas, por tanto, es observar hacia atrás en el tiempo. Cada vez que un telescopio capta su luz reflejada, lo que vemos es una muestra física de una era anterior a nosotros, una cápsula del pasado moviéndose en el presente. La mente humana tiene dificultades para concebir esa escala. El cerebro está diseñado para entender días, años o generaciones, no eras cósmicas. Pero cuando los científicos hablan de miles de millones de años, lo que describen no es una abstracción, es el verdadero ritmo del universo. Las galaxias giran lentamente, los sistemas planetarios evolucionan con calma y los objetos interestelares viajan durante eternidades antes de encontrarse con otro sol. Si el tiempo de la humanidad se representara como un suspiro, el tiempo de 3I Atlas sería el de un océano inmóvil. Su viaje no tiene principio ni final reconocibles, no se dirige a un destino, ni regresa de un origen, simplemente continúa. Esa continuidad plantea una idea inquietante. La materia del universo no tiene memoria consciente, pero sí una historia física. Y esa historia se manifiesta en su movimiento, en su composición y en su resistencia al cambio. Cada molécula que compone a 3I Atlas ha sobrevivido a radiaciones, impactos y temperaturas extremas sin disolverse. En su silencio, encarna la persistencia misma del cosmos. El estudio de su edad no solo busca una cifra, busca comprender la estabilidad de la materia frente al paso del tiempo. Si puede resistir tanto, si puede conservar su integridad durante miles de millones de años, entonces es probable que el intercambio de materia entre estrellas sea mucho más común de lo que imaginamos. La Vía Láctea sería, entonces, un espacio de circulación constante, donde cada sistema recibe fragmentos de otros y los devuelve después. En esa visión, el tiempo deja de ser un flujo lineal y se convierte en un ciclo. La materia se forma, se dispersa, se reorganiza y vuelve a formar nuevos mundos. 3I Atlas sería solo una etapa de ese ciclo, una piedra que ha pasado por innumerables regiones antes de cruzar la nuestra. Cuando se analiza en esta escala, su paso fugaz por el sistema solar adquiere un significado simbólico. Para nosotros es un instante. Para él es una breve desviación en un viaje eterno. Su presencia recuerda que el tiempo no pertenece a la conciencia, sino a la materia, y que todo lo que existe, incluidos los seres que observan y reflexionan, está sujeto al mismo flujo que un cometa interestelar. Para entender de dónde podría venir 3I Atlas,
Hay que elevar la mirada por encima del sistema solar y observar la estructura completa de la Vía Láctea, una galaxia espiral que alberga cientos de miles de millones de estrellas, dispuestas en un disco que se extiende por más de 100.000 años luz. En esa vastedad, el Sol ocupa una posición modesta, a unos 27.000 años luz del centro galáctico, entre dos brazos espirales menores, Sagitario y Perseo. Desde esa ubicación, el firmamento parece estable, pero en realidad todo se mueve. Las estrellas orbitan el núcleo galáctico con velocidades enormes, y los brazos espirales no son estructuras fijas, sino ondas de densidad que se desplazan lentamente por el disco. Dentro de ese flujo, los objetos interestelares como 3I Atlas viajan libremente, cruzando regiones de distinta densidad estelar y campos gravitacionales variables. Cuando los astrónomos analizan su movimiento, lo que buscan no es un punto de partida, sino una población de origen. En el caso de 3I Atlas, su velocidad, inclinación y dirección coinciden con las de las estrellas que pertenecen al disco grueso galáctico. Esa zona, situada por encima y por debajo del plano principal del disco, contiene cuerpos más antiguos, con trayectorias inclinadas y composiciones químicas más simples. Allí se concentran algunas de las primeras generaciones de estrellas formadas después del nacimiento de la galaxia. El disco grueso se formó en los primeros 1.000 millones de años de la historia galáctica, cuando la Vía Láctea aún colisionaba con pequeñas galaxias vecinas. Aquellas fusiones dispersaron gas y materia, generando una capa de estrellas con movimientos desordenados. Por eso, los objetos que pertenecen a esa región se desplazan con velocidades distintas a las del disco delgado, donde la rotación es más coherente y estable. Si 3I Atlas proviene de ese entorno, su edad y su velocidad encajan en la historia dinámica de la galaxia. No es un cuerpo joven expulsado recientemente, es un fragmento antiguo que ha orbitado el centro galáctico incontables veces. En cada una de esas órbitas ha atravesado regiones de distinta densidad, brazos espirales, nubes moleculares, cúmulos de estrellas y vacíos interestelares. Su superficie, endurecida y oscura, es el resultado de ese tránsito prolongado. Pero existe otra posibilidad. Algunos modelos sugieren que su movimiento también podría ser compatible con la frontera entre el disco delgado y el grueso. Esa zona intermedia representa una región de transición, donde se mezclan poblaciones de distintas edades. En ella, la probabilidad de interacciones gravitacionales es mayor, y los procesos de expulsión de cuerpos menores se vuelven más frecuentes. Podría ser allí, en esa frontera, donde un encuentro con un planeta masivo o una estrella compañera arrojó a 3I Atlas fuera de su sistema de origen. La pregunta entonces se transforma no tanto de qué estrella vino, sino de qué región galáctica fue liberado. Y esa diferencia es crucial. En una galaxia dinámica, los objetos no permanecen ligados a un lugar específico. Durante miles de millones de años, las perturbaciones gravitacionales de estrellas cercanas, cúmulos abiertos o nubes moleculares, modifican lentamente las órbitas de todos los cuerpos. El resultado es un sistema en constante mezcla, donde los límites entre regiones se difuminan. Los astrónomos han intentado rastrear la trayectoria de 3I Atlas hacia atrás en el tiempo, pero después de algunos millones de años, los márgenes de error se vuelven demasiado grandes. Una pequeña variación en velocidad o posición basta para que la línea de retroceso se disperse en un abanico de posibilidades. Es como intentar seguir el rastro de una gota en un río que lleva fluyendo miles de millones de años. Aún así, el análisis estadístico ofrece un marco razonable. La dirección de llegada,
hacia la constelación de Sagitario, y la inclinación de su órbita apuntan a un origen dentro de la Vía Láctea, en una región situada entre los brazos interiores. En otras palabras, 3I Atlas nació aquí mismo, en nuestra propia galaxia, solo que su viaje lo llevó a perder toda conexión con la estrella que lo formó. Esa constatación es importante. Hasta hace poco, muchos imaginaban que los objetos interestelares debían provenir de otras galaxias, pero los datos de Oumuamua, Borisov y ahora Atlas confirman que la Vía Láctea por sí sola produce suficientes cuerpos errantes como para llenar el espacio interestelar. Cada sistema estelar contribuye con su parte. Millones de fragmentos expulsados por colisiones, migraciones planetarias y evoluciones estelares. La galaxia se comporta como un organismo que recicla materia de manera continua. Desde una perspectiva más amplia, los objetos interestelares son los mensajeros naturales de ese intercambio. No representan anomalías, sino la consecuencia inevitable de la dinámica galáctica. En su conjunto, forman una especie de red invisible que une regiones distantes del disco. Cuando uno de ellos cruza nuestro sistema solar, lo que realmente estamos observando es la manifestación física de esa conexión cósmica. En el caso de 3I Atlas, su origen en el disco grueso o en la frontera intermedia implica que ha viajado a través de entornos muy diferentes. Zonas densas donde las estrellas están próximas y regiones casi vacías donde la gravedad apenas actúa. Cada paso por un brazo espiral cambia su energía orbital y modifica su curso. Con el tiempo, ese proceso lo convierte en un cuerpo independiente, desligado de cualquier órbita estable. Ya no pertenece a ninguna estrella, ni a ningún lugar, solo a la galaxia. Y aunque no es posible determinar con precisión el punto de partida, sí puede afirmarse con certeza que su viaje ha sido galáctico en escala y duración. Un viaje que resume la historia dinámica de la Vía Láctea. Una espiral de movimiento perpetuo donde la materia nunca se detiene, solo cambia de forma y de dirección. Definir qué es exactamente 3I Atlas no resulta sencillo. En apariencia, su comportamiento recuerda al de un cometa, pero algunos de sus rasgos desafían esa clasificación tradicional. Durante las primeras observaciones se detectó una débil envoltura gaseosa, una coma tenue, casi imperceptible, señal de que parte de su superficie se estaba calentando y liberando material. Sin embargo, la cantidad de gas era mínima. La mayor parte del objeto permanecía inerte, sin la actividad típica que presentan los cometas al acercarse al Sol. Los científicos concluyeron que 3I Atlas debía poseer una superficie envejecida, endurecida por millones de años de exposición al medio interestelar. Esa capa de polvo y compuestos orgánicos habría sellado el hielo interior, impidiendo que se sublimara con la luz solar. Por eso, aunque mostraba un leve halo, su actividad era débil, intermitente, casi apagada. Esa característica lo sitúa en una zona intermedia entre cometa y asteroide, un punto híbrido en el que las categorías pierden nitidez. Los cometas, en sentido estricto, son cuerpos ricos en hielo que liberan gas y polvo al calentarse. Los asteroides, en cambio, son fragmentos rocosos o metálicos que permanecen inactivos. 3. Y Atlas comparte propiedades de ambos. Su albedo, o capacidad de reflejar luz, es extremadamente bajo, lo que indica una superficie oscura. El análisis espectroscópico sugiere la presencia de compuestos carbonosos complejos, similares a los detectados en algunos meteoritos primitivos del sistema solar. Estos materiales, al absorber radiación durante millones de años, adquieren tonalidades opacas que reducen la reflectividad. Eso explica por qué el objeto resulta tan difícil de observar incluso con telescopios de gran apertura. La ausencia de una cola visible no implica falta de hielo, sino que la liberación de gas
es demasiado leve para generar estructuras perceptibles. De hecho, algunos modelos térmicos estiman que el núcleo podría contener todavía reservas congeladas en su interior profundo. Si así fuera, 3I Atlas habría conservado su composición original desde la época en que se formó. Sería entonces una muestra intacta del material primigenio de otro sistema estelar. Ese detalle tiene un valor científico enorme. Estudiar objetos como este permite comparar directamente la química de diferentes regiones de la galaxia. El contenido isotópico de sus hielos, si pudiera medirse, revelaría la temperatura y la densidad del entorno en que se originó. Cada sistema estelar deja una firma química única. Por eso, cada viajero interestelar es, en esencia, una muestra de laboratorio enviada por el cosmos. Sin embargo, no todos los investigadores coinciden en su naturaleza cometaria. Algunos sostienen que podría tratarse de un objeto transicional, una clase de cuerpo que perdió casi por completo su capacidad de sublimación, transformándose en un fragmento rocoso. Otros sugieren que la débil emisión detectada podría provenir no de hielo, sino de materiales volátiles atrapados en grietas internas. En ese caso, 3I Atlas sería más parecido a un asteroide con actividad residual que a un cometa propiamente dicho. También se ha propuesto una explicación más radical, que su estructura sea porosa y fracturada, resultado de un proceso de colisión en su sistema de origen, un fragmento liberado tras un impacto, compuesto por una mezcla irregular de polvo y hielo. Eso explicaría la irregularidad en su brillo y su leve variación rotacional. Las mediciones fotométricas indican que su periodo de rotación podría situarse entre 9 y 11 horas, aunque los datos son todavía inciertos. En cualquier caso, su estabilidad rotacional demuestra que no está fragmentándose. A diferencia de otros cometas que se desintegran al acercarse al Sol, 3I Atlas ha conservado su integridad estructural. Eso refuerza la hipótesis de que su superficie externa es sólida, endurecida por procesos de irradiación y compactación. Lo más interesante es que esta resistencia confirma la viabilidad de los viajes interestelares naturales. Un cuerpo del tamaño de 3I Atlas puede sobrevivir durante miles de millones de años sin desintegrarse, incluso atravesando regiones de radiación intensa y campos gravitacionales variables. Su mera existencia es una prueba de que la materia sólida puede recorrer la galaxia sin perder coherencia. Y eso abre una posibilidad fascinante, que fragmentos de diferentes sistemas se mezclen con frecuencia, enriqueciendo la composición de nuevos mundos. Los estudios dinámicos estiman que en cada momento millones de objetos como este cruzan la Vía Láctea. La mayoría son demasiado pequeños o demasiado oscuros para ser detectados, pero su presencia constante implica que el intercambio de materia entre estrellas es un proceso galáctico habitual. La frontera entre los sistemas no es una barrera, sino una región de tránsito continuo. Desde el punto de vista filosófico, esta idea tiene un eco profundo. Si la materia circula libremente entre sistemas estelares, entonces el concepto de origen se vuelve relativo. Nada pertenece completamente a un lugar. Cada grano de polvo, cada roca, cada molécula es resultado de innumerables migraciones previas. 3. Y Atlas es solo una muestra visible de esa circulación eterna. Los astrónomos continúan observándolo con los telescopios más sensibles, intentando captar alguna variación que revele detalles sobre su composición. Cada leve cambio de brillo, cada trazo de gas detectado en el espectro, es una pista. Aun cuando su paso sea breve, los datos obtenidos quedarán como referencia para los futuros hallazgos de objetos interestelares, y cada uno de ellos ayudará a construir una imagen más completa
de cómo la materia se mueve y evoluciona dentro de la galaxia. 3. Y Atlas. Entonces, no es simplemente un cometa ni un asteroide. Es una categoría en sí mismo, un testigo intermedio entre lo vivo y lo inerte, entre lo dinámico y lo congelado. Su existencia recuerda que el universo no produce formas fijas, sino procesos, que incluso en su aparente quietud, cada fragmento es parte de un ciclo de transformación. Desde que la humanidad levantó la vista hacia el cielo, ha sentido la necesidad de comprender. Esa búsqueda no es reciente, es una constante que acompaña a la especie desde sus primeros gestos de observación. Cuando un objeto como 3I Atlas aparece entre las estrellas, esa curiosidad se reactiva con una intensidad particular. No se trata solo de un nuevo descubrimiento astronómico, sino de algo más profundo, la confirmación de que no todo lo que pasa por el cielo pertenece a nuestro mundo. Durante siglos, la idea de un universo ordenado y cerrado dio al ser humano una sensación de seguridad. El cielo era un sistema con leyes claras, un espacio donde cada cuerpo tenía un lugar definido. El descubrimiento de los objetos interestelares ha alterado esa noción. Nos recuerda que existen trayectorias que cruzan ese orden, rutas que no obedecen a ningún sol, y en ese recordatorio hay una mezcla de asombro y vértigo. Ver pasar a 3I Atlas es contemplar la materialización de una idea antigua, que el cosmos no tiene fronteras. Su presencia confirma que los límites que el pensamiento humano impone a la realidad son solo convenciones. Más allá de ellos, la naturaleza sigue su propio curso. Para muchos, ese conocimiento despierta una emoción difícil de definir. No es miedo, aunque hay algo inquietante en la idea de que una roca pueda viajar durante miles de millones de años y cruzar nuestro sistema solar sin que nadie lo note hasta el último momento. Tampoco es simple admiración científica, es una forma de reconocimiento, el reconocimiento de que formamos parte de algo inconmensurable. Cada vez que un objeto interestelar es detectado, la atención del público se dirige hacia él con una intensidad inusual. Las imágenes, los gráficos orbitales, los modelos y las animaciones se difunden por todo el mundo. No porque representen una amenaza, sino porque evocan una sensación de conexión. Al mirar a 3I Atlas, las personas perciben algo que no se puede medir con ecuaciones, la evidencia tangible de que el universo está en movimiento constante y de que nosotros, en ese movimiento, somos apenas un punto. Esa percepción produce una paradoja emocional. Por un lado, reafirma la pequeñez de la humanidad frente a la escala cósmica. Por otro, despierta una sensación de pertenencia a esa misma totalidad. El objeto que cruza el sistema solar no es un intruso, es un símbolo de continuidad. La materia que lo compone es la misma que nos forma. Ambos compartimos un origen común en el polvo estelar. La fascinación surge precisamente de esa dualidad, el deseo de comprender lo que está fuera y la necesidad de reconocer lo que nos une a ello. Por eso, cuando los astrónomos publican nuevos datos, no solo están compartiendo números, están extendiendo un puente entre la razón y la curiosidad, entre la ciencia que mide y la conciencia que reflexiona. En las últimas décadas, la tecnología ha permitido observar el universo con una precisión sin precedentes. Sin embargo, cada avance amplía también el horizonte de lo desconocido. Por cada respuesta que la ciencia ofrece, surgen nuevas preguntas, y objetos como 3I Atlas son recordatorios permanentes de esa dinámica. Son los mensajeros de lo que aún no entendemos. La mente humana tiende a buscar sentido, pero el cosmos no tiene propósito aparente, solo procesos. Cuando un cuerpo interestelar atraviesa el sistema solar, no lo hace con intención, y sin embargo, su paso genera significado para quienes lo observan.
Ese es uno de los rasgos más profundos de la conciencia, la capacidad de otorgar valor simbólico a lo que, en esencia, es solo materia en movimiento. 3. Y Atlas no trae mensajes, pero el hecho de que exista y de que podamos detectarlo nos habla de nuestro propio estado de conocimiento. Cada observación refuerza la idea de que la curiosidad es el impulso más persistente de la especie. Es lo que nos permite trascender la escala local y pensar en términos cósmicos. La fascinación también proviene de la rareza estadística. Hasta hace poco, la detección de un objeto interestelar era un evento único. El paso de Oumuamua en 2017 fue el primero confirmado. 2 años después, llegó Borisov. Y ahora, Atlas. 3 ejemplos en menos de una década. Eso sugiere que estos cuerpos no son tan excepcionales como se pensaba. Existen muchos más, invisibles por su tamaño o su oscuridad. Y el hecho de que los descubramos justo ahora, en el breve instante de nuestra historia en que poseemos la tecnología para hacerlo, tiene un peso simbólico. Es como si la escala del conocimiento humano y la escala del cosmos se hubieran cruzado en un punto. En ese cruce hay algo profundamente transformador. Cada nuevo hallazgo no solo amplía el mapa del universo, también redefine el lugar del observador dentro de él. El interés que despierta TRES y Atlas no es diferente al que, siglos atrás, provocaron los primeros planetas descubiertos con telescopio. La diferencia es que ahora el escenario es mucho más grande. Ya no se trata de descubrir un mundo dentro del sistema solar, sino de observar un viajero que viene desde otra estrella. Esa transición conceptual, del sistema solar al espacio interestelar, marca un cambio en la manera en que la humanidad percibe su entorno. El universo deja de ser un escenario externo y se convierte en un proceso del que formamos parte. Los visitantes como TRES y Atlas nos recuerdan que todo está conectado por el movimiento, la gravedad y el tiempo. Tal vez por eso generan tanta atención mediática. Porque en el fondo, hablan de algo más que de astronomía. Hablan de identidad, de la necesidad de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, y al mismo tiempo de la certeza de que esas respuestas quizá no existan, pero la búsqueda en sí justifica la pregunta. En los próximos minutos, el documental se acercará al final de ese viaje. Explorará el significado filosófico de estos visitantes, no como datos, sino como símbolos, porque comprender al TRES y Atlas implica mirar más allá de su órbita y reconocer que su paso fugaz por nuestro cielo es una metáfora del propio paso de la humanidad por el tiempo. En el silencio del espacio, cada fragmento de materia sigue su curso. No hay sonido, no hay dirección, solo movimiento. Y en ese movimiento se expresa una ley que lo abarca todo. Nada permanece inmóvil. 3. Y Atlas continúa su trayecto. En unos pocos años se alejará del sistema solar, más allá de la influencia del Sol. Seguirá su camino hacia las regiones externas de la galaxia, donde la densidad estelar disminuye y la oscuridad se hace casi absoluta. Allí permanecerá durante millones de años, quizá cruzando de nuevo algún brazo espiral o acercándose al campo gravitacional de otra estrella. Y si la trayectoria lo permite, volverá a ser perturbado, desviándose una vez más sin destino, sin regreso. Para nosotros, ese movimiento puede parecer insignificante, una roca más, perdida entre miles de millones, pero su existencia encierra un mensaje más amplio. Nos recuerda que el universo no es un escenario estático, sino un proceso continuo de transformación. La materia que hoy forma parte de un cometa puede, en otro tiempo, integrarse en un planeta, en una atmósfera o incluso en un ser vivo. El cosmos recicla su contenido con una precisión silenciosa. Nada se desperdicia, nada desaparece. TRES y Atlas es una muestra tangible de ese ciclo. No proviene de una región mítica ni de una galaxia lejana.
nació dentro de la Vía Láctea en un sistema cualquiera, bajo las mismas leyes que rigen al Sol, y sin embargo, su viaje lo ha convertido en algo único, un fragmento libre, testigo de los orígenes más remotos de la materia. Su paso frente a nosotros no tiene propósito ni intención, pero en su indiferencia revela la esencia del cosmos, movimiento perpetuo, sin causa ni fin. Cada generación de observadores encuentra en ese movimiento una forma de sentido. Para la ciencia, es una oportunidad de estudio. Para la filosofía, un espejo del cambio. Y para la conciencia humana, una confirmación de pertenencia. Porque al observar el universo, la mente reconoce algo que le es familiar: el impulso de seguir, de continuar, de no detenerse. El eco que deja el paso de Tres y Atlas no se escucha en el espacio, se percibe en la mente. Es la resonancia de una idea que trasciende la escala humana, la de un universo que se mueve por su propia naturaleza. Cada partícula, cada átomo, cada cuerpo estelar forma parte de esa corriente inmensa, y en ella estamos también nosotros. Durante milenios, la humanidad ha buscado respuestas sobre su origen, ha construido teorías, modelos y mitos para explicar de dónde proviene. Pero objetos como 3I Atlas muestran que la pregunta puede formularse de otro modo. No se trata solo de saber de dónde venimos, sino de entender que nunca dejamos de venir, que cada instante es una continuación del viaje, que no hay un punto fijo de partida ni un destino final, solo movimiento. Esa comprensión transforma la forma en que se mira el universo. Lo que antes parecía un vacío indiferente se convierte en un sistema interconectado, donde cada elemento influye en otro. Las estrellas nacen, mueren y liberan materia que formará nuevos mundos. Los cometas viajan, transportando elementos que quizás siembren atmósferas o mares. Y los seres conscientes, como nosotros, emergen de esa misma cadena de causas. La diferencia entre una roca interestelar y un ser humano no está en su origen, sino en su organización. Ambos son combinaciones de los mismos átomos, ambos obedecen las mismas leyes físicas, y ambos existen solo mientras el movimiento los sostiene. Esa constatación puede parecer fría, pero contiene una belleza profunda. Significa que el universo es coherente, que las mismas reglas que guían el recorrido de Tres y Atlas rigen también el pensamiento que lo observa. El cometa y la mente comparten una misma raíz, la continuidad de la materia. Cuando Tres y Atlas desaparezca de la vista de los telescopios, quedarán sus datos, sus trayectorias, sus curvas de luz, pero lo esencial no se reduce a esos números. Lo esencial es la comprensión que deja, que el cosmos no es un conjunto de objetos separados, sino una única dinámica en evolución, y que la conciencia humana, al intentar describirla, participa de ella. Tal vez eso sea lo más importante de todo. Cada observación científica es también un acto de conexión. Mirar hacia afuera es, de algún modo, mirarse dentro. Cuando la mente contempla un cuerpo interestelar, está observando el proceso del cual ella misma forma parte, la materia pensante, reconociendo a la materia viajera. El eco del universo no es un sonido, sino una idea que se repite en todas las escalas. Todo cambia, todo se transforma, todo continúa. La expansión cósmica, las órbitas, los ciclos biológicos, las estaciones de la Tierra, todo obedece al mismo principio de movimiento perpetuo. Por eso, el paso de Tres y Atlas no es solo un acontecimiento astronómico. Es una oportunidad de reflexión, un recordatorio de que incluso en la inmensidad del tiempo existe un vínculo entre el ser y el devenir, entre la materia y la conciencia, entre el silencio del cosmos y la voz que intenta describirlo. Quizá, dentro de millones de años, otro observador,
en otro sistema solar, en otro tiempo, verá pasar el mismo cuerpo y se haga la misma pregunta. Y así el viaje continuará, repitiendo su ciclo por toda la galaxia. Porque el universo no detiene su curso, solo cambia de observadores, y en esa continuidad infinita, 3i Atlas seguirá siendo lo que siempre fue. Un fragmento que viaja sin destino, portando el testimonio de un cosmos en movimiento, un eco silencioso de la materia que alguna vez fue estrella, y que ahora, al pasar frente a nosotros, nos recuerda que también formamos parte de ese viaje eterno.